Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 16 del Tratado de Sotá. Nos dice la Gemara, Makom Haya Sham Ama Alama. Empezamos a ver cuáles eran las reglas de cómo el Cohen tenía que tomar el agua o preparar el agua que iba a testear a la mujer, Sotá, para ver si realmente había transgredido o no había transgredido. Y vimos ahí que había un lugar, entrando en el Ejal, entrando en el palacio, en el inmueble del Bet HaMikdash, a la derecha, había una baldosa con una argolla que se podía levantar y de ahí se tomaba, la tierra del santuario que se ponía dentro de esa preparación de agua. Tanur Rabbanan, enseñó esto, ¿sabes? Una vereita. Es decir, y tomará de la tierra que esté en el suelo del santuario. Yahol, Yetaken, Mibajuz, Beyachnis. Podría ser que el Cohen prepare la tierra de fuera y la haga entrar al santuario y la ponga en ese lugar y de ahí la tome. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Bekarka Hamishkan, para enseñarte que tiene que estar, que tiene que tomar de la tierra que está en el suelo del Mishkan. Y no es suficiente con una tierra que se hace entrar al Mishkan y está ahí en una caja. Continúa Bereita. Y Bekarka Mishkan, si fuera que es del suelo del Mishkan, Yahol Yahpor Bekardomot. ¿Qué pasa si yo abro esa baldosa y no hay tierra? Tendría que clavar picos y pala para sacar tierra blanda para poder echar dentro de esa preparación de aguas de Sotá. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Asher Yille, que esté ahí. Asher Yille dijimos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar ahí. No hace falta cavar y buscar tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es esto? Yesham Haba. En Sham, ten Sham. Es decir, si hay ahí, muy bien. Y si no hay ahí, ten Sham. Es decir, toma tierra y ponla ahí y después se va a considerar como que fuese del suelo del Mishkan. Tanya y Dach enseñó en otra vereita. El versículo que dice, Umineafar asher yiyeh, y de esa tierra que va a estar ahí, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Melamed, Shehaya, Metaken, Mibajus, Umachnis, que la persona puede preparar fuera la tierra y hacerla entrar, alejal, ponerlo ahí. Bekarka Mishkan, y cuando dice el versículo en el suelo del Mishkan, ¿para qué dice? Asi ben Yehuda Omer, Lehavi, Karka, Shilo, Nov, Begibon, Ubetolmin. Es decir, el hecho de que dice del suelo del Mishkan, primero que dice, Umineafara Sheriyeh, quiere decir que tiene que estar en el santuario. Eso es lo primero. Ahora, del hecho de que dice Bekarka Mishkan, del suelo del Mishkan, la primera versión decía no, que tenía que realmente ser del suelo. Esta opinión que dice, discusión. Dice, si Ben Yehuda que dice, viene a añadir, ¿sí? Del suelo del Mishkan no es exactamente el Mishkan. Puede ser el Mishkan de Shiloh, el Mishkan de Nov, el Mishkan de Givón o el Bet HaMikdash. Y así Ben Menachem que dice, yo no necesito añadir, no necesito un versículo especial para añadir que ya sea del Mishkan o ya sea del Mikdash. ¿Por qué? Porque yo lo puedo aprender por un Kalvajomer. Dice, Tumat Kala, sin una impureza simple, como una prohibición, la prohibición de entrar al Bet HaMikdash estando impuro. Lo halak hakatuv no dividió la Torah y dijo en el Mishkan o en el Mikdash. Betumat eshet ish, con la impureza de alguien que una mujer que estuvo con un hombre que no es su marido. Loco, no es con mucha más razón que no hace falta un versículo para diferenciar. Cuando habla del Mishkan, habla tanto del santuario como del Bet HaMikdash. Imken, entonces si es así, para Asi ben Menachem, matan Muslomar, Bekarka Mishkan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar del suelo del Mishkan? Se lo yaví, mito, cupato. Es decir, que no lo traiga dentro de que no tome la tierra dentro de la caja en la cual la hizo entrar al Bet HaMikdash, sino que tiene que ponerla en ese lugar, en esa baldosa, debajo de la baldosa, y de ahí tomar la tierra. Sobre esto va a surgir una pregunta. Y vaya Leo, tenemos una pregunta. En Shamafar no hay tierra. Efer. ¿Cuál sería la ley si pusiésemos ceniza?
vemos que en algunos lugares, cuando la Torah nos habla de tierra, también es válida la ceniza. Entonces dice, Aliba de Bet Shammai, Loti Bailá. Según el punto de vista de Bet Shammai, ni siquiera hay pregunta. ¿Por qué? Para él no lo va a aceptar. Para él, la ceniza no es lo mismo que la tierra. De hambre, pues dice, lo matzinu, efer shekaru yafar. No encontramos ningún lugar donde la ceniza se llame tierra o polvo. Kiti Bailach, ¿dónde surge la pregunta? Aliba de Betilel, según Betilel. De hambre, que dice matzinu, efer shekaru yafar. Encontramos un tipo de ceniza que la Torah también lo llama afar, polvo. O sea, ¿sobre qué estamos hablando? Sobre, por ejemplo, la misma de Kisui Adam. Cuando se hacía la shejitá del animal, cae toda la sangre y la sangre que cae al suelo hay que cubrirla con el polvo de la tierra. Ahí se puede poner o polvo o tierra mismo o ceniza. Ajá, perdón. Shekaru Yafai, Mai. Entonces, ¿cuál sería la ley con respecto a la sota? ¿Se le podría también poner efer, ceniza? Afalgab de ikre afar, a pesar. ¿Acaso a pesar de que se le llama también tierra a este polvo, a esta ceniza? Ajá, aquí en cuanto a la sotá, Bekarka Mishkan Ketiv está escrito que tiene que ser del suelo del Mishkan. Y de ahí aprendemos que tiene que asemejarse a algo que venga del suelo, no la ceniza. Vehai, perdón. Muy bien. O Dilma, o a lo mejor. Hai, Bekarka Mishkan, aquello que dice Karka Mishkan del suelo Mishkan, de Asi Ben Yehuda, como aquello que dijo Asi Ben Yehuda, que es de Asi Ben Menachem Hu de Ate. A lo mejor es que viene para aquello que discutieron Asi Ben Yehuda y Asi Ben Menachem, si es para añadir los santuarios y el Betamigdash, o si es para saber que tiene que estar ahí en el suelo o en la caja mismo. Entonces, Tashma, ven y escucha. De Amar Rabbi Yohanan Mishun Rabbi Ishmael, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ishmael, Bishloshame Komot, Halajá, Okevet, Mikra. Hay 3 lugares donde la halajá, es decir, la ley que Moshe nos enseñó en el Sinai, halajá de Moshe en Sinai, Okevet, es decir, contornea a lo que está escrito. Es decir, está escrito de una manera y nosotros lo hacemos de otra. ¿Cuáles son? Perdón, me he perdido. Veatorá Amra, perdón, ¿cuáles son? Hatorá Amra, Beafar, Bealajá, Bejol Dabar. Es decir, por un lado la Torah dice, Beafar, verterás su sangre y la cubrirás con tierra. Y la halajá que dice que se puede cubrir con cualquier cosa, incluso con ceniza. Segundo, que esa Torah Amra, dijo la Torah Tar, es decir, todos los días del Nazir, una navaja no pasará por su cabeza. Tar, de halajá, y la halajá que dice Koldabar, cualquier tipo de cosa cortante. La Torah Amra, la Torah dijo que cuando el marido va a escribir un acta de divorcio, tiene que hacerlo besefer, es decir, sobre un pergamino. De halajá, y la halajá dice Dabar, Bejol Dabar, en cualquier tipo de material, incluso en papel, incluso en madera, incluso en una hoja de olivo. ¿Sí? Me imita, y si fuese que tú me estás diciendo que para la mujer sota también es válido la ceniza en lugar de la tierra, lehishuv namihai, que también hubiese puesto este caso entre los casos en los cuales la Torah dijo una cosa y la halajá es diferente. Entonces, ¿qué te va a responder? Te va a decir, Tana Beshiller, dice, ¿sabes qué? Es verdad, podría ser, pero que el hecho de que no esté escrito, a lo mejor es que no se tiene en cuenta así, pero a veces, Tana Beshiller, el sabio, escribió algunos casos y dejó otros casos sin escribir. Y a lo mejor este es uno de los casos que dejó sin escribir en esta circunstancia. Umay Shiller pregunta entonces la Gemara, ¿qué otros casos dejó fuera que no escribió? De Hay Shiller. Milevat de Hay, aparte de este de la mujer sota. Metzorá, Shiller Metzorá, dejó de lado, no escribió otro ejemplo que es el del Metzorá, el de la persona que se está purificando de sus manchas de tzarat, de Taña, como se enseñó en una veraitá. Vehayá bayoma shevi'i yegalaj et kol searo. Y será el 7º día que se
afeitará todo su cabello. ¿Qué decía ahí? El roshó, de canó, su cabeza, su barba, las cejas, y todo su cabello va a afeitar. Y de aquí aprendemos por el método de Kelal, Uprat, Uklal. ¿Qué quiere decir? Dice, será el séptimo día que afeitará todo su cabello. Eso es un klal, todo, la general. Ahora, es roshó, ves de canó, ves gabotenab, la cabeza, el pelo de la cabeza, de la barba y las cejas, perat, ese es algo particular, nos está dando cosas particulares. Ves kol searo yegaleach, y todo su cabello afeitará, hazar beklal. Volvió ahora otra vez a traer una regla general. Ahora, klal uprat uklal, que nos dice la veredad de Rabbi Ishmael que decimos todas las mañanas, cuando tenemos un general, un particular y otra vez un general, atadán, vas a tener, vas a aplicar la ley, ela que en perat, solamente como aquello que es prat, como lo que es particular. Entonces dice, ma prat, igual que el prat, lo particular que tenemos aquí, que es la cabeza, la barba, las cejas, meforash, makom, kinusear, son evidentemente lugares donde se reúnen los cabellos, es decir, que el cabello es muy visible en esos lugares. Veniré, y que están a la vista. Afkol makom, kinusear veniré. Entonces, todos los lugares donde el pelo es abundante y está a la vista, también tienes que afeitar. Mar Rabbi, ¿qué es lo que viene a añadir el klal? Rabbi Sear Harraglaim, es decir, el pelo que está entre las piernas, de este lugar de la desnudez de la persona, del pubis, ¿sí? Que también hay que afeitarlo, tenía que afeitarlo el Metzorá. Umaynieti, ¿qué excluye? Miet de Beta Sheji, excluye el cabello de las axilas, que no es visible. Udekule gufe y el resto del cuerpo, el resto del cabello del cuerpo, del vello corporal, que ese no hay que afeitarlo el Metzorá. Ahora, Beirgete, ¿y cuál es la halajá de Moshe Sinai? Que contradice a lo que está escrito simplemente en el versículo. Megalea et kol gufo, que tiene que afeitar todo su cuerpo, incluso la axila y todo el resto del cuerpo del vello corporal, que de la hasta que quede liso, liso, liso como una calabaza. Ditnan, como se enseñó en una bereitá, va lo lehakif et metzorá, ma'avir ta'ar al kol besado. Es decir, vino el metzorá a afeitarse por primera vez, pasa una navaja por todo su carne, por todo su cuerpo. Bekatán Sefa y enseña al final de la Mishnah, Ubayom Hashivim megalejó tiglachat sheniyá que tiglachat rishona. Que la segunda vez que se afeita todo el cuerpo lo hace igual que la primera, es decir, se afeita todo el cuerpo. Amar Rab Nachman Yitzhak dijo Rab Nachman Yitzhak y Hashiv, por causa de que así piensa Rabbi Ishmael en sus palabras, ¿sí? Alajá o Kevet Mikra. Está bien, ¿por qué? Porque está diciendo que la alajá de Moshe Sinai contornea al versículo. Pero aquí, en la tiglaja del Metzorá, en este corte de cabello del Metzorá, o Kevet Miderabanani, está contorneando una ley de los sabios. No es que está contorneando lo que dice el versículo. Las papas rechaza y dice, de otra manera, y dice, Amar Kika Hashiv, es decir, el hecho de que así piense Rabbi Ishmael en la Bereita, son alajá o kevet ve o keret. No es que está contorneando, es que contornea y contradice aquello que dice el versículo. ¿Sí? No es lo mismo que el tema de Kisui Adam, de cubrir la sangre, o del get, o que dijimos ¿cuál era el tercer caso? De la navaja. Bien. Aquí, o kevet un mosefethi. Aquí en este caso no solamente está contorneando y contradiciendo, sino que además está añadiendo. Milevad etamekomot megalim anilmadim. Es decir, deberíamos afeitar solamente los lugares que aprendimos del klal peratu klal. Pero aquí tú me estás diciendo que también tiene que afeitar el resto del cuerpo.
Rabashi rechaza y de otra manera y dice, ve amar, ha matnita, es decir, la vereitá que enseña el klal upratu klal, que se tiene que afeitar, que el segundo afeitado es solamente en los lugares que son visibles y donde se reúne el pelo. Manik, ¿de quién es? Rabbi Ishmael es según la opinión de Rabbi Ishmael, de Darish klal uprate, que enseña la ley de klal uprat. Y ahí dice que de laat, que tiene que quedar como una calabaza. Ahora, Mani, perdón, la primera era Rabbi Ismael, y ese solamente dice las partes visibles y donde se reúnen los cabellos, y eso vino a añadir el vello púbico. Ahora, el que dijo que de laat, que tiene que quedar como una calabaza, Mani, ¿quién es? Rabbi Akiva, y es la opinión de Rabbi Akiva, de Darish, Rebuye, Umiute. Él no aprende por el método de klal upratu klal, sino que lo aprende por el método de ribuy umiut, es decir, que añade y después disminuye. De Tanya, como se enseñó en una vereita. Ve allá, Bayoma Shiville Galeajet Kol Searo, y será el séptimo día que afectará todo su vello. Riba. Es decir, el versículo vino a añadir, a aumentar todo su cabello. El Rosho, Zekanovet, Gabotenab. Ahora cuando dice el de su cabeza, el de su barba y el de sus cejas, Miet, ahí viene a reducir, a excluir. Betkol se aro Galeach. Cuando dijo Betkol se aro Galeach, Hazar de Riba. Ahora vuelve a añadir todo. ¿Qué es lo que añade? Riba Hakol. Añade todo el cuerpo. Mai Riba, ¿qué quiere decir Ribuy? ¿Qué es lo que añade? Riba de Kule Gufe, el afeitado de todo el cuerpo. Umay Miet, ¿y qué es lo que excluyó? Miet Sear, Shebetoja Jotem, excluye el pelo que está en la nariz. Este no hace falta que el Metzorá se lo afeite. Mai Habe Ale. Entonces vuelve la Gemara sobre la pregunta inicial. ¿Qué hacemos con la sota? Que no había tierra en el Mishkan, en el Mikdash, y querían poner ceniza. Tashma, ven y escucha. De Amar Rabuna Barashi, Amar Rab dijo Rabuna Barashi en nombre de Rab, en Sham, si no hay afar, no hay tierra, me vi Rakbubit Yarak. Es decir, puede traer incluso una verdura que esté podrida. ¿Por qué? Porque eso ya va a empezar a ser como polvo. Un mekadesh. Y la pone en el suelo del santuario y después de ahí toma de ese polvo para las aguas de Sota. Veloji, y dice, ¿y acaso esto lo puedes comparar? Rikrubit Yarag Hu de Ave Afar. Es decir, ¿por qué se permite esto? Porque la verdura medio podrida es como si ya fuese polvo, entonces, o tierra, entonces es como si fuese la tierra del santuario. Afar, lo Ave Afar. Pero Efer, perdón, la ceniza no es tierra. Dijimos que podíamos traer tierra de fuera. Me vas a traer esa verdura que va a ser como tierra, entonces no me estás dando una respuesta, me estás diciendo más de lo mismo. Pero el Efer, la ceniza, es diferente al polvo, a la tierra. Cuando dijimos que ponía de esa tierra, dijimos que de Sheyireh al Hamayim, es decir, que todavía tiene que ser visible el agua y tiene que ser visible la tierra. Tanun Rabanán, enseñan nuestros sabios en una vereta. Shlosha, Tzirihim, Sheyerau. Hay tres cosas que tienen que ser visibles. Afar Sotá, en la tierra de la mujer Sotá, Veéfera Pará, y el polvo y la ceniza que se echa de la vaca roja en el agua para purificar a las personas, Verrock Yevamá, y el escupitajo que da la Yevamá. La mujer, ya hemos estudiado Masaje Yevamot, que cuando le hace jalitzá, escupía en el zapato, tiene que ser visible. Mishum Rabbi Ishmael Amru, en nombre de Rabbi Ishmael dijeron, Af Dam Tzipor, incluso la sangre del pájaro que trae el Metzorá, la persona que tenía Tzaraat. Maitam de Rabbi Ishmael. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Ishmael? Porque está escrito, Vetabalotam Bedama Tzipor. Y esa rama de cedro y ese hisopo los va a sumergir en la sangre del pájaro. Betania, y está enseñado en la Bereitá, si hubiese dicho solamente Bedam, Yahol podría ser solamente Dam velo Bamaim. Talmud Lomar, por eso dice el versículo Bamaim, que también hay que ponerlo en el agua.
que también hay que ponerlo en agua. Ahora, Imaim, si fuera que solamente hubiese dicho en el agua, Yahol, Bemaim, Velo Bedam, podría ser que es en el agua, pero no en la sangre. Talmud Lomar, por esto dice el versículo, Bedam, también en la sangre. Entonces, ¿cómo hacemos para que esté en la sangre y en el agua? Haketzad, Mevi Maim, trae del agua que tenga mezclada con ella la sangre del pájaro, Shedam Tzipor ni Karbahem, pero hasta el punto que la sangre sea reconocible y el agua sea reconocible. Shedam Tzipor ni Karbahem, como dijimos. ¿Y cuánto es eso? Bekama Revit. Es decir, en un Revit de agua, la sangre de ese pájaro todavía va a ser reconocible como sangre. Ahora, esto fue la primera opinión. Dice Rabbanán, esto fue Rabbi Ishmael. Ahora, Rabbanán, ¿sí? Que no contaron la sangre dentro de las cosas que tienen que ser vistas. How le gufe. ¿Para qué dice el versículo de la Torá en agua y en sangre con respecto al pájaro? Lo necesita para él mismo, para decirnos que hay que sumergirlo en agua y en sangre. De Eji, que amar la jamana, porque ahora puesto que dijo la Torá, vetabalotam, veetatzipora hayabadam, vetatzipora shejuta alamaim, que va a sumergir al pájaro vivo en la sangre y al pájaro que fue degollado en el agua, Atbil bedam ubamaim, entonces yo podría pensar que los voy a meter en el agua y en la sangre juntos. Explica la Gemara y dice, ve Rabbi Ishmael. Y entonces Rabbi Ishmael, ¿de dónde le aprende que tiene que ser reconocible? Hare utzrach hapasuk lelamdenu. Es decir, necesitamos el versículo para otra cosa, para la ley en sí. Responde la Gemara y dice, ¿en qué si es así? Como lo que dijeron los Rabanán, que no viene el versículo más que a enseñarnos que vas a sumergir en sangre y en agua también, aunque la sangre no sea reconocible. Dijo Rahamana, hubiese escrito la Torah solamente Betabal Bahem y la sumergerá en ellos, en los líquidos. Badamu Bamaim, ¿por qué dice en la sangre y en el agua? La Malí, Lenikar, para que sea reconocible. Y entonces Rabanán y los sabios entonces. Y Katab Rahamanán, si la Torah solamente hubiese escrito Betabal Bahem, lo sumergiré en ellos. Habe Amina, yo habría pensado, es decir, que el sumergir uno le jude, él solo en sangre, Vehai le jude y el otro solo en agua. Vehai le jude, ela ya sé Hai, perdón, Hai le jude, Vehai le jude. Ahora, Katab Rahamanán escribió la Torah, Bedamu Bemaim, en la sangre y en el agua, lo escribió las dos, ¿para qué? Para enseñarnos, Learban, que necesitan mezclarlos. De Rabbi Ishmael, Tarich Learban, Mikra Harina. ¿Y de dónde aprende Rabbi Ishmael que hay que mezclarlos? De otro versículo, Sheketiv está escrito, Beshahat Hayá, degollará al pájaro que estaba vivo en un utensilio de arcilla sobre las aguas de manantial, aguas vivas. Ahora, puesto que Shohet Tatzipora la Maim, puesto que está haciendo la shejitá del pájaro sobre el agua, ¿sí? Por lo tanto, el agua y la sangre se van a mezclar. Verabanán y los sabios, ¿por qué no utilizan lo mismo? Y Meau, si fuese que lo aprendiesen de ese mismo, Havamina, yo podría haber pensado, Lishate Samuch Lemana, que hay que hacer la shejitá del pájaro junto al utensilio con las aguas. Veniktinhu, le bridin, y que lo sujete con sus manos, ¿sí? De tal manera que aguante, ¿sí? Que aguante el lugar donde cortó para que la sangre no salga. Es decir, hago la shejitá sobre el agua, pero no dejo que salga la sangre y después lo pongo en el utensilio. Ulkabele le dan, harina, y después recibe la sangre en otro utensilio. Kamash malan que no, por eso nos viene y nos enseña el versículo que no es así, que se puede hacer sobre el utensilio porque se van a mezclar y es lo que estamos buscando. Va Emine, vino a preguntar a Rabbi Irmiyá, perdón, a Rabbi Zera, Gedolá, Gedolá, Umadejet etamaim. Es decir, la cantidad de sangre es mayor y sobrepasa la de agua. Ketaná
Venidjed mi penea maim. Ahora, si es muy poca, entonces queda rechazada por causa del agua. ¿Por qué? Porque lo Adam va maim, porque la sangre no se reconoce en el agua. Mahu, ¿acaso que Sherim le tajará a Metzorá? ¿Acaso es válido para purificar al Metzorá? A Marle le respondió Rabizera, Lav Amina La. ¿Acaso no te lo he dicho ya? Lo Tafik Nafshach Levar Meilgeta. Es decir, no le des vueltas después Ajala Shiurim Shamru Jajamim sobre las medidas que marcaron los sabios. Betzipor Dror Shiur Rabanan. Es decir, en un pájaro, Dror es una golondrina, si no me equivoco. She'arur Rabanan, fijaron los sabios. Ve'en leja gedolá shemadejet etamaim. Es decir, y no tienes un pájaro. Esa medida no es suficiente, la sangre que tiene ese pájaro no es suficiente para que pase por encima de la cantidad de agua o para que se anule dentro del agua. Es decir, que esa medida que fijaron ya está calculada de tal forma que ni va a ser demasiado con respecto al agua, ni va a ser muy poco con respecto al agua. Muy bien. Ahora, ¿cómo se pone las aguas y el polvo de la tierra para la sotá? ¿Cómo es? Pone primero el agua y sobre ella echa la tierra. Nos dice la vereita. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una vereita. Igdim afar lemaim. Primero puso la tierra y después puso el agua. Pasul, no vale ese agua de sotá. ¿Por qué? Porque el versículo primero dice, Umine afar, yikaja kohen venatan al hamaim. Es decir, que el afar lo va a poner sobre el agua, el hamaim. Pero Rabbi Shimon Machshir, Rabbi Shimon permite. Maitama de Rabbi Shimon, ¿cuál es el motivo de Rabbi Shimon? Dictí, porque está escrito, Vela que jula también me afar se te fata hatat. Tomarán para el impuro del polvo de la quema del hatat, de la vaca. Venatan alav vain jaim el keli, y pondrán aguas de un manantial. Betania, y está enseñando una vereita, amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon. Y afar hu, valo eferu, pregunta, ¿y acaso es tierra? ¿No es ceniza lo que se toma? Ela shinaha katuv bemashmao. Es decir, el versículo dobló las palabras, primero dijo efer, después dijo afar, para darle el sentido. La dun gemenu, para que podamos aprender de él. Una que es de la Shabbat. Neemarcan está dicho aquí en cuanto a la vaca roja, afar. Venemar lealani está dicho ahí en cuanto a la mujer sotá, afar, de la tierra, del polvo. Male halan, igual que cuanto a la mujer sotá, afar al gabeamaim, se pone la tierra sobre el agua, es decir, que primero hay que poner el agua y luego la tierra. Afkan también aquí en la vaca roja, afar al gabeamaim, primero se pone el agua y después se pone la ceniza de la vaca roja. Umakan, igual que de aquí en el tema de la vaca roja, endins de ley Cuba, es decir, el orden no afecta, es decir, que si lo hice al revés no pasó nada. A priori tengo que hacerlo así, pero si no, entonces, el enigdim afar lemaim kasher, sino que si adelantó y primero puso la ceniza antes que el agua es válido. Afle alan también en cuanto a la mujer sotá, igdim afar lamaim, primero puso la tierra y después puso el agua, kasher, también son válidas esas aguas para verificar a la mujer sotá. Pregunta la cámara Behatam, y ahí, en cuanto a la vaca roja, Menalan, ¿de dónde yo sé que el orden no afecta? Dice, Trekrae Ketibes. Hay dos pesukim que están escritos al respecto. Ketib está escrito, Benatan Alav Maim Hayim. Pondrás sobre él aguas de vida. Alma, que se entiende. Efer Beresha, que lo pondrás sobre las cenizas. Entonces, primero se pone la ceniza. Haketzat, ¿cómo es esto? Ratzaze noten. Ratzaze noten. Si quiere poner el agua, que la ponga primero. Si quiere poner la ceniza, que la ponga primero. Bien. Rabanán. Entonces explica ahora la Gemara, dice, y los sabios, ¿qué opinan? Que en cuanto a las aguas de Sotá, que incluso a posteriori, si primero puso la tierra antes que el agua, es inválido. ¿Qué opinan? Que también en cuanto a las cenizas de la vaca roja, así es la ley. Y el orden sí que afecta. Entonces, ¿cómo responden a al versículo que trajimos de prueba
que dijo Maim Haim el Keli, dice Davka el Keli, únicamente en el utensilio. Es decir, que Sharich la Azot que Seder Ze, hay que hacer en este orden Davka y Natan Koden Etaefer Pasul. Y si lo puso primero la ceniza, es inválido. Y aquello que hizo Alab sobre él, o sobre ella, sobre la ceniza, ¿qué nos viene a enseñar? Shendai, que no es suficiente Benetinata Efer Alamaim, Milmala, que no es suficiente con poner las cenizas por encima del agua, sino que hay que le arban, hay que mezclarla después. Ahora, ve Alab Balilmod, Sheyar Ben Viajan. Este Alab nos viene a enseñar entonces que se mezclan juntos. Vema, digamos entonces al contrario. Alab Davka, el hecho de que dice sobre él, es justamente para enseñarnos que hay que poner primero la ceniza y después solamente el agua. El Keli, en el utensilio, Shetee Hiyutan Bakeli. Es decir, que no hay que tomar Lelamnenu Shelo Yitol Hamaim Meamayan Bekeli Ejad. Es decir, que directamente tengo que tomar el agua con ese utensilio y no pasar por un utensilio intermedio. Matzinu Bekol Makom. ¿Qué encontramos de todas formas en cuanto a la mujer sota? Shetejilá no tiene tamaño, que primero pone el agua. Veet Amachir, y el que permite que primero vaya y lo que hace que sea válida ese agua, Afar Milemala, es decir, cuando pone la tierra por encima. Entonces también la gen Mistaber Lilmod, podremos llegar a entender y estudiar que Afkan también aquí en cuanto a la vaca roja, Machshir Lemala, que lo que hace que sea válida ese agua de Hatat para la parada Dumá es cuando pone el agua primero y después lo vierte la ceniza sobre ella. Hasta aquí llega la página número 16. Tengamos todos un excelente Shabbat y Bezrat Hashem nos encontraremos a la salida de Shabbat.